¿Sabías que todos los niños tienen un cerebro matemático? Si se les enseña de la manera correcta cómo su cerebro aprende. Hola, mi nombre es Juan Carlos Soto Fernández, especialista del método Singapur. Les doy la bienvenida a la Tamiya Masterclass de la serie Upgrade Kindernet, donde hoy abordaremos el método Singapur, matemáticas recreativas para niños. Comencemos. En mi experiencia he tenido la oportunidad de formarme con instituciones que están liderando la innovación a nivel internacional. Una de ellas es el Marshall Cavendish, que se encuentra en Santiago de Chile, donde tuve la oportunidad de formarme en el método Singapur, en la enseñanza de la matemática. También he trabajado con la editorial Santillana, la consultora Vocap y Partum Educación para la enseñanza de las matemáticas a los niños. En pedagogía han tratado por mucho tiempo de descubrir cuáles son las bases del aprendizaje. En este camino, por ejemplo, se ha escrito mucha literatura en pedagogía, en psicología y en neurociencia cognitiva para buscar cuál es la forma natural de aprender del cerebro. Han habido, por ejemplo, psicopedagogos como Jerome Bruner que postularon el enfoque CPA, que es la forma natural como el cerebro aprende. Pero, ¿qué significa CPA? Pues son tres siglas que significan concreto, pictórico y abstracto. Y describen básicamente los procesos, cómo el cerebro va construyendo los aprendizajes. En este tema que está enfocado hoy en las matemáticas, les daré un ejemplo de esos tres procesos. Imagínense, por ejemplo, que yo aquí tengo algunas cartas pedagógicas que me van a ayudar a poder construir el concepto del número. Yo les muestro a los pequeños, por ejemplo, una carta. En este caso les muestro el 5. Y les pregunto, ¿qué me pueden decir acerca de esta carta? Seguro que muchos de ellos me dirán, ¿qué me puedes decir acerca del 5? Me comentarán que es un número. Y cuando les pregunto, ¿qué más me podrías decir acerca de este número? Muchos de ellos en realidad se quedarán en silencio, pues generalmente la matemática convencional se ha enfocado en los procedimientos, en memorizar los números. Sin embargo, lo que propone el método Singapur no solamente es una matemática recreativa, sino una matemática donde el estudiante va a poder construir conceptos, de tal forma que cuando yo vuelvo a preguntarle qué me pueden decir acerca del 5, ellos me van a decir muchas cosas interesantes. Vamos a analizar esto punto por punto. Para empezar, les contaré que en el método Singapur se utilizan muchos materiales, que son los que ustedes pueden ver en este momento. Uno de ellos es la balanza de platos. Utilizamos los cubos conectores, que son estos materiales que ustedes pueden ver aquí. Ven la balanza, vemos también unos dados de colores que son muy interesantes. Y la propuesta del método Singapur es que en la enseñanza de las matemáticas los estudiantes tienen que construir los conceptos. Es decir, no se les tiene que enseñar en un primer momento lo que es el símbolo, sino primero ellos tienen que pasar por distintos pasos, distintos procesos para que ellos vayan comprendiendo cuál es la naturaleza de los números, para posteriormente, cuando ellos comprendan, se les muestre lo que es el símbolo. Vamos a comenzar. Imaginemos que hace un momento les mostré lo que es la carta del 5. Entonces, la mayor parte de los pequeños me responde que el 5 es un número. Ahora bien, vamos a explorar cada uno de los números hasta el 5 y vamos a ver qué es lo que podemos saber si es que utilizamos el material concreto. Aquí, por ejemplo, generalmente cuando yo comienzo las clases, les pregunto a los pequeños y les digo que todos formen grupos de 5. Aquí, por ejemplo, yo tengo un conjunto de 5 materiales, de 5 policubos, y les digo, a ver pequeños, voy a contar 1, 2, 4, 3 y 5. Y la mayoría dice, profesor, pero está mal contado, no se puede contar 1, 2, 4, 3 y 5, sino es 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando les pregunto por qué, entonces la mayor parte me responde, pues bueno, no se puede contar así porque los números tienen que estar ordenaditos, porque así me enseñó mi profesor. Sin embargo, son razones sociales. Cuando buscamos que los estudiantes nos den una respuesta que sea matemática, ellos van a recurrir a los materiales concretos que se utilizan en el método para poder explorar estos conceptos. Y lo que esperamos que un niño pueda decir es que, por ejemplo, profesor, este cubo me representa a una unidad y este cubo también me representa a otra unidad. Si es que yo a una unidad le agrego otra unidad, profesor, a esto
se le llama 2. Entonces ustedes pueden ver cómo voy formando mi secuencia. Si tengo 2 unidades y le agrego 1 más, profesor, a esto se le llama 3. Y si tengo 3 unidades y decido agregarle 1 unidad más, pues bien, a esto yo le voy a llamar 4, a este conjunto. Y finalmente, si tengo 4 unidades y decido agregarle 1 unidad más, pues a esto se le va a llamar 5. Entonces ellos pueden descubrir, sin saber todavía cuál es el símbolo o cómo se representan los números, pueden descubrir cuáles son las secuencias y las relaciones matemáticas. Entonces, como yo conté hace un momento, yo conté 1, 2, 4, 3 y 5. Entonces la forma como yo había contado no era correcta. ¿Y por qué no es correcto? Pues porque los números se van construyendo cuando yo le voy agregando una unidad. Recordemos, cuando al 2 le agrego una unidad se convierte en 3, cuando al 3 le agrego una unidad se convierte en 4 y cuando al 4 le agrego una unidad se convierte en el 5. Entonces cuando yo les pregunte cuál es la forma correcta, ellos me van a responder no solamente de la forma secuencial, sino me van a dar una respuesta matemática. Entonces cuando yo les pregunto a los niños ¿qué me pueden decir acerca del 5? Pues seguro que habrá uno que me dirá, profesor, yo el 5 lo puedo obtener cuando al 4 le agrego 1, que es una respuesta que sobre todo ellos han construido. Y no solamente eso, profesor, yo también puedo obtener el 5 cuando yo al 6 le quito 1. Y entonces a esto los estudiantes pueden llegar cuando utilizan material concreto, cuando pueden construir sus aprendizajes. Ahora lo que yo voy a hacer es utilizar un material que se llama la balanza de platos, donde vamos a establecer relaciones de comparación entre los materiales. Aquí, por ejemplo, voy a formar un conjunto de 3 y por aquí voy a formar un conjunto de 5 y los voy a comparar en la balanza. Entonces, la balanza generalmente se inclina hacia el lado, en este caso es el lado izquierdo, porque hay una mayor cantidad. Los estudiantes, si aún tienen la duda para poder establecer esta relación, pues van a representarlo mediante torres. Aquí, por ejemplo, yo voy a construir una torre de 5 que me va a ayudar a representar lo que he colocado en este lado del plato, y aquí una torre de 3. ¿Qué es lo que esperamos en el nivel inicial? Pues que los estudiantes puedan comparar. Si aún no conocen los números, pues me dirán, aquí puedo ver una torre de 5, una torre roja y una torre azul. Entonces me pueden decir que la torre roja es más grande que la torre azul, o la torre azul es más pequeña que la torre roja. Cuando ya conocen los números y han construido algo, me pueden decir, profesor, el 5 es mayor que el 3 o el 3 es menor que el 5. ¿Y cómo puedo hacer para que el 3 tenga la misma cantidad? Pues bien, aquí, por ejemplo, podemos colocar mediante la exploración 1 y vemos que todavía no tiene la misma cantidad. Colocamos uno más y vemos que poco a poco empieza a equilibrarse, que va a ser el proceso que yo voy a realizar también cuando tengo estos trenes o estas torres de policubos. Entonces los pequeños poco a poco van a empezar a explorar las características de los números. Aquí yo tengo un material que es muy interesante para que los pequeños puedan descubrir cuáles son las formas para poder obtener el 5, porque ya habíamos descubierto que el 5 lo puedo obtener cuando yo al 4 le agrego 1 y también cuando yo al 6 le quito 1. Pero aquí también, por ejemplo, yo les voy a mostrar este material que se llama las fichas bicolores. ¿Por qué? Porque son fichas que tienen básicamente dos colores, en este caso el color rojo y el color amarillo. Entonces voy a colocarlo dentro de este vaso y lo voy a remover. Esa es una actividad que realizan los pequeños en clases y van a descubrir, el objetivo es que conozcan de cuántas formas diferentes se puede componer el 5. Entonces yo lo voy a lanzar y veo que me salieron 2 fichas de color rojo y 3 fichas de color amarillo. Entonces puedo llegar a concluir de que el 5 se puede formar como 3 y 2. Entonces sigo lanzando, lo coloco nuevamente y voy a lanzar, y esta vez me salió una ficha de color amarillo y 4 fichas de color rojo. Entonces el 5 también puede ser como un 4 y un 1. Cuando se repite este proceso y los pequeños empiezan a explorar, se dan cuenta que cuando yo les voy a preguntar acerca del 5, no solamente me van a decir que es cuando yo a un 4 le agrego 1 o cuando a un 6 yo le quito un 1, sino también se puede formar el 5 como un 3 y 2, se puede formar como un 2 y 3,
como un 5 y 0, por ejemplo, cuando le salen solamente 5 fichas de color rojo. Entonces, esta es la riqueza cuando los estudiantes utilizan materiales para poder construir las matemáticas. Hay otro material aquí que se llama la balanza numérica, que es un material que en realidad pertenece a una etapa más simbólica, porque como vemos aquí, ya están marcados aquí los símbolos, los números. En el método Singapur es todo un proceso el construir, no se les enseña en un primer momento los símbolos, sino, como hemos visto, primero los pequeños trabajan lo que es la exploración con material y luego cuando han descubierto muchas características del 5, entonces finalmente se les enseña el símbolo. Entonces para ellos tiene un significado. Ellos aquí, por ejemplo, en este material, mediante unas pesitas van a comparar, van a establecer situaciones de suma, de resta, de multiplicación, división, entre otras operaciones, pero luego de haber descubierto y que para ellos tenga un sentido las matemáticas. Como hemos visto, el método Singapur presenta un programa para aprender las matemáticas, para poder construirlas, donde se centra en encontrarle un sentido a las matemáticas, un sentido de construcción, un sentido de exploración, y es un método donde aprenderemos una de las mejores matemáticas del mundo y de las más innovadoras. Y les quiero recordar que la finalidad que tiene el método Singapur es básicamente desarrollar 3 habilidades blandas. Una de ellas es la colaboración, es decir, que ellos puedan trabajar en equipo, crear la sinergia y puedan desarrollarse como personas en la sociedad. Otra de las finalidades que busca el método Singapur es que el alumno desarrolle su pensamiento crítico, es decir, que él pueda cuestionar, pueda analizar y pueda generar un propio criterio con respecto a las matemáticas, y finalmente que los alumnos sean creativos, es decir, que desarrollen su propia creatividad y específicamente sus propias matemáticas, además de las matemáticas que se les va a enseñar. Gracias por ser parte de esta Tamia Masterclass, Método Singapur, Matemática Recreativa para Niños. Te animamos a registrarte para poder ganar un pase al evento de cierre presencial, donde podrás conocer a los ponentes, intercambiar experiencias, hacer consultas y conocernos. Al final del evento se te brindará un certificado por tu participación. Te invitamos a seguir conectados a la serie de videos de Upgrade Kindernet.